en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Continuamos con el estudio del libro de Daniel. Ya tuvimos la oportunidad de tener la introducción. Vamos a entrar de lleno al primer pasaje que encontramos en el capítulo 1. Al comenzar la historia del estudio del libro de Daniel, es un libro que trata de la historia de un periodo muy importante en la vida del pueblo de Israel. El tiempo de su cautiverio en Babilonia. De eso trata. Ahora bien, desde el primer capítulo vamos a comprobar que es una historia personal. Particularmente es una historia personal de Daniel, contada por unos jóvenes judíos que sufrieron el cautiverio, que fueron llevados desde Judá a la deportación de Judá hasta Babilonia. Mis amados hermanos, el reino del sur había sufrido en aquellos días. Estos jóvenes que no contarían en ese momento con más de 17 años, fueron Daniel y sus 3 amigos. Mis amados hermanos, Ananías, Misael y Azarías. Estos eran los nombres de ellos. Bienvenidos, mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Bienvenidos al estudio del día de hoy. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías,
tuvieron que enfrentar grandes pruebas de fe en una época de profundos cambios. Sin duda, al considerar su historia, nosotros podemos también aprender con valentía, con convicciones, fortaleza y una dependencia total de Dios. Este libro, mis amados hermanos, y la historia de Daniel debe ser un estímulo para nosotros. He titulado el mensaje de esta hora, como dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos. Quiero que tenga presente esta frase en toda la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Vamos a prepararnos y vamos a orar para preparar nuestra vida y nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta bendición que tenemos de estudiar este hermoso libro del profeta Daniel, de esta profecía. Te rogamos en el nombre de Jesús que podamos salir enriquecidos, fortalecidos, Señor, con la enseñanza de tu palabra encontrada en este pasaje. Te ruego en el nombre de Jesús que seas tú el que traiga convicción, fortaleza, decisión a nuestras vidas. Todo te lo ruego, todo te lo suplico, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como se lo he dicho, he titulado el mensaje de esta hora, y el Señor entregó en sus manos. Lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que Judá es llevada cautiva a Babilonia. Y en medio de ese cautiverio fueron tomados unos jóvenes, Daniel y sus amigos. Pero primero veamos el contexto en el que se desarrolla toda esta historia y permítame leerlo directamente de la Escritura. En esto está basado la enseñanza del día de hoy. Quisiera avanzar más, pero realmente no se puede. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mis amados hermanos, este libro comienza explicándonos algunos detalles sobre el trasfondo histórico en el que se desarrolla este periodo. El texto nos sitúa en el año tercero del reinado de Joacim. Es decir, habían pasado 3 años en el que él había reinado. En el año tercero del rey Joacim, rey de Judá. También nos dice qué lugar estaba reinando. Este Joacim fue el hijo mayor de Josías. Este rey Josías fue un rey piadoso que había traído una importante renovación espiritual. Su historia la encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Pero su hijo Joacim, totalmente distinto a él, era un hombre infiel, era un hombre necio y era un hombre desobediente. A diferencia de su padre, que se había conmovido con todo su corazón cuando encontraron en las reformas de la construcción del templo una copia de la ley. Inmediatamente la llevaron ante el rey y la leyeron, y su corazón se derramó y mandó que se guardara la Pascua y todas las ordenanzas de la ley. Su hijo no siguió su ejemplo,
sino que menospreció con toda su fuerza a los profetas que hablaban de parte del Señor, e incluso llegó a quemar el rollo. Escuche esto, el rollo que Jeremías le había entregado por medio de Baruc. Hasta allí llegó su maldad, y en el que estaban todas las profecías que Dios había hablado por medio del profeta Jeremías durante los últimos años. Eso usted lo puede consultar en Jeremías capítulo 36. Nabucodonosor, por otra parte, esto nos habla el primer renglón, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, dice nuestro pasaje. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Vino por primera vez en contra de Jerusalén y se apoderó de éste en el año 604 a.C., llevando un primer grupo cautivo a su nación, a Babilonia. Este fue el primer año del reinado de Nabucodonosor, que correspondería con el tercer año de Joacim. Es decir, Nabucodonosor tenía un año reinando, mientras que Joacim ya tenía 3 años reinando en Judá. Y Nabucodonosor un año reinando, como lo dice Daniel 1:1. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esta fecha, mis amados hermanos, este pasaje es muy importante por varias razones. La primera razón fue en este primer cautiverio en el que Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos, prisioneros a Babilonia. También es muy importante porque en este año la fecha serviría para marcar los 70 años que los judíos permanecerían cautivos en Babilonia, tal como lo había profetizado Jeremías allá en el capítulo 25, versículo 11, y en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Por eso es importante lo que nos dice aquí. Es importante porque nos sitúa en la línea de la historia del pueblo de Israel, particularmente de Judá, y allí comienzan los 70 años del cautiverio. Mis amados hermanos, después de la muerte de Joacim, le sucedió su hijo, Joaquín, quien se rebeló contra Nabucodonosor, y éste volvió a sitiar Jerusalén. En esta ocasión el rey y su madre, junto con los utensilios de la casa del Señor, fueron llevados a Babilonia. Estos pasajes nos hablan de 2 momentos históricos. El primero, cuando Daniel y sus amigos fue llevado cautivo. El segundo, cuando los utensilios fueron llevados a la casa de su Dios, a la idolatría, a Babilonia, a la casa de el Señor que adoraban los de Babilonia. Toda la ciudad fue destruida, sus muros, las casas de los nobles y terriblemente el mismo templo. De esto nos habla Segundo de Reyes, capítulo 25, versículos del 8 al 21. Esta última deportación tuvo lugar alrededor del año 588. La primera, como se lo dije, tuvo lugar en el año 604 y esta en el año 588. Mis amados hermanos, son cosas, son detalles que nos relata el primer versículo porque nos sitúa en el tiempo exacto en que sucedieron las cosas para poder comprender y entender el resto del libro. Mis amados hermanos, qué terrible,
ahora no solamente ha sido sitiada y ha sido llevado cautivo los jóvenes, sino que ahora ha sido destruido la ciudad, y no solamente la ciudad, sino el templo completo. Todo lo que ellos encontraron de valor en el templo de Jehová, todo lo que encontraron los babilonios y que no se habían llevado en las ocasiones anteriores, fue transportado como botín de guerra hasta, escuche bien, las imponentes columnas de acero que Salomón había llevado y que había hecho en la casa de Jehová, las basas y el mar de bronce. Todo fue quemado y quebrado a fin de poder ser transportado. Una vez en Babilonia, todos aquellos utensilios sagrados del templo de Jehová fueron puestos en el lugar sagrado, en la casa de su Dios. Eso lo dice el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, de parte de los utensilios de la casa de su Dios. ¿Escuchó eso? Y parte de los utensilios de la casa de su Dios. Y los trajo a tierra de Sinar. Tome en cuenta este nombre tan importante. Sinar. Mis amados hermanos, Daniel se preocupa por dar un detalle importante. Todos los utensilios de la casa de Jehová ahora han sido colocados en el templo de las deidades babilónicas como una señal de que habían vencido al Dios de Judá. Además, Daniel añade otro detalle interesante. Dice que la casa de su Dios estaba en la tierra de Sinar. Tome en cuenta esto. Y los trajo a tierra de Sinar. Ponga atención en esto. Esta región de Babilonia era conocida en las Escrituras. Allí fue donde Nimrod edificó la torre de Babel. Es el mismo lugar. Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 10 nos habla de este lugar donde fue levantada la torre de Babel. Este lugar representaba desde entonces la oposición organizada contra Dios. Lo vimos desde Génesis capítulo 10. Cuando Daniel usa deliberadamente este antiguo nombre, es porque quiere recordarnos el origen de este malvado poder mundano que se levanta en contra de Dios. Ahora, Babilonia reemplazaba a Jerusalén. El templo del Dios de Nabucodonosor sustituía el templo de Dios en Jerusalén, pues este ya había sido destruido y derrotado. Y ya al poner los utensilios allí, era como decir, hemos vencido contra ese Dios. De esta manera, Judá pasó a estar bajo la autoridad de Babilonia, una potencia extranjera. Lo mismo había ocurrido casi 100 años antes con Israel, en la parte norte del país. Ahora estamos en la parte sur, en Judá, cuando los asirios los deportaron a su tierra. Mis amados hermanos, en los días de Daniel, la situación del pueblo de Israel era desoladora. Pero con todo pronóstico, Dios seguía estando en control de la situación, tal como vamos a ver a lo largo del estudio del libro de Daniel. Para empezar, el hecho de que los israelitas hubieran sido conquistados por potencias extranjeras no se debía a que las divinidades de ellos, a que sus dioses fueran más poderosos que Jehová. No. Notemos cómo comienza el texto.
el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos. ¿En manos de quién? En manos de Nabucodonosor. ¿A quién entregó? A Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Fue el Señor el que lo entregó. Fue el Señor el que permitió todo esto. Le decía hace un momento, grábese el título del mensaje de esta hora. Y el Señor entregó en sus manos. Mis amados hermanos, ellos fueron entregados a causa de la rebelión de su pueblo, por lo que Dios permitió que fuera destruido. Pero Él nunca dejó de estar en control de la soberanía de la historia del pueblo de Judá. Nunca, como nunca deja de estar en control de nuestra vida. Simplemente se estaba cumpliendo lo que les había anunciado una y otra vez por medio de los profetas. Algo que ellos podrían haber evitado si hubieran querido escuchar a Dios y ser obedientes. Así que Dios usó al pueblo impío de Babilonia como instrumento de juicio sobre el pueblo de Israel. Eso es lo que nos revela estos dos primeros versículos. Mis amados hermanos, la Biblia define la desobediencia como cualquier elección que es contraria a lo que Dios nos ha instruido. La desobediencia de Adán resultó en que la humanidad fue separada de Dios. Las naciones de Israel y la nación de Judá fueron destruidos debido a la desobediencia a las leyes de Dios. Mis amados hermanos, toda persona que no se sujete al Señor, que sea desobediente, vivirá las consecuencias de su desobediencia. La obediencia, por el contrario, siempre ha sido la respuesta, pero la desobediencia tiene sus consecuencias, incluso después del arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa desobediencia? Según la Biblia, la desobediencia es fallar al seguir las leyes de Dios. La desobediencia es fallar al seguir las leyes de Dios. Las personas separadas de Dios, mis amados hermanos, por la desobediencia, fue Adán. Esa fue la primera persona. La Biblia está llena de ejemplos de la desobediencia de personas y también de sus devastadoras consecuencias. Afortunadamente, las personas siempre se pueden arrepentir y elegir la obediencia, como la reacción que tuvo David cuando fue confrontado por el profeta Natán. Cuando éste señaló su desobediencia en tener una relación con la esposa de Urías y después asesinarlo. Usted conoce la historia, y si no la conoce, vaya a 2 de Samuel capítulo 11 y versículo 12. Incluso después del arrepentimiento, las consecuencias de la desobediencia siguen, como la pérdida de la vida del hijo de David. Dice la escritura allá en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 19. Pero el hijo que has engendrado morirá. Mis amados hermanos, allá en el libro de Deuteronomio, nuestro Señor tuvo cuidado de enumerar las bendiciones que Israel recibiría si las personas obedecen a las leyes de Dios. Pero también tuvo
cuidado en exponer a Israel las maldiciones por su desobediencia. Solamente tenemos que leer Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 68. Desafortunadamente Israel eligió la desobediencia y experimentó maldiciones. Mis amados hermanos, en la Biblia la desobediencia siempre ha tenido sus consecuencias. Las consecuencias, mis amados hermanos, fue que el pueblo de Israel fue vendido a la esclavitud. Fue derrotado por otras naciones. Por el contrario, la obediencia siempre ha sido la solución. Siempre ha sido la solución a la desobediencia. Escuche, la desobediencia de un hombre, Adán, le trajo la separación de Dios a la humanidad. Pero la obediencia de un hombre, Jesús, salvó a muchos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dios quiere tener piedad de aquellos que desobedecen. Por eso la obediencia después de la desobediencia no cambia las consecuencias de las malas elecciones. Por ejemplo, la Biblia cuenta la historia de Manasés, rey de Judá, en Segunda de Crónicas 33 del 1 al 3. Mire lo que dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones, y reedificó los lugares altos. Allí lo vemos desobedeciendo. Pero en el versículo 11 al 13 de Segunda de Crónicas 33, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atando con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Mis amados hermanos, Manasés se arrepintió, pero el pueblo siguió pecando a causa del ejemplo que ya le había dado. Termino diciéndole, aunque el rey Manasés se arrepintió y se volvió obediente, el daño de sus acciones ya estaba hecho. Las personas continuaron desobedeciendo a Dios. Le animo para que no viva las consecuencias de su desobediencia. Aprenda a amar a Dios y obedecerle. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocer su palabra, sus mandamientos, y poder siempre vivir en obediencia, esforzarnos por obedecerle. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Tú entregaste a este pueblo al rey de Babilonia, y de ahí vinieron muchas cosas. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a atesorar tu palabra, a obedecerla y a vivir bajo tu bendición y tu cuidado siempre. Y que cuando por alguna razón estemos a punto de desobedecer, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu para vivir agradándote. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les animo para que no se pierda ninguna parte del estudio del libro de Daniel. Que podamos nosotros, mis amados hermanos, atesorar esta hermosa enseñanza, hoy que tenemos la oportunidad de estudiarlo. Dios les bendiga.
mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Solo en Jesús me sostendré.